Bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 2 de sujetos de la educación primaria. En esta oportunidad vamos a trabajar en principio, muy brevemente, el concepto de no lugares del antropólogo francés Marc Augé. Para hacerlo vamos a observar detenidamente estas imágenes que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla. Vemos que aparece un local de comidas rápidas, la sala de espera de un aeropuerto, un shopping y un subte, ¿sí? Bueno, Marcos lleva a decir que estos lugares no existían, estos no lugares no existían en el pasado, que surgen con la sociedad industrial y que son espacios de tránsito, de espera, pero sobre todo de anonimato, ¿sí? En una de las imágenes vemos que hay una pareja tomada de la mano, bueno, que suponemos que o se encontraron allí o fueron ambos a circular por ese espacio, pero en general plantea que no se pueden, digamos, leer vínculos sociales al ver esas imágenes, ¿sí? Es decir, son personas que circulan desde el anonimato por esos espacios, que no se conocen entre sí, que no establecen vínculos entre sí, a no ser que tenga que ver con algo del consumo, ¿sí? Entonces, como son espacios de anonimato, dice que las personas se identifican a la entrada o a la salida, como en el caso de los aeroparques, o en el momento de comprar algún producto con la tarjeta de crédito y el DNI. Dice que la sobremodernidad o la hipermodernidad, es decir, los momentos actuales, proliferan este tipo de espacios. Y lo que plantean es que por más que circulen en ese mismo tiempo y espacio muchos individuos, tiene que ver con la soledad. Cada uno circula, pero no establece lazo con los otros. A diferencia de estos no lugares, podemos pensar a los lugares, ¿sí? Como contrapartida. Y habla de estos lugares, por ejemplo, podría ser la plaza de un pueblo o el centro de una ciudad pequeña, donde ahí sería como muy difícil, siendo de esa localidad, que no sea reconocido cuando uno sale y circula por el pueblo. Las personas en general van a saber nuestros nombres, quizás dónde trabajamos, quiénes son nuestros familiares, ¿sí? Es decir, hay una historia compartida y un lazo que se establece entre las personas que circulan por allí. Vamos a pasar entonces a la segunda placa. Bueno, acá tenemos una cita de una psicóloga que dice, que retoma los conceptos de Marc Augé y dice, si un lugar puede definirse como un lugar de identidad relacional e histórico, un espacio no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar, ¿sí? Aparece esta contraposición que mencionábamos antes, esto de un lugar de identidad relacional, histórico, esto donde, que decíamos, es del pueblo, en donde las personas se conocen e intercambio entre sí, ¿no? Y lo pone al no lugar. El lugar remite a un espacio con memoria, con identidad, un tiempo historizado, subjetivado, que arrastra un pasado y se proyecta al futuro. El no lugar es la ausencia de esto. Pero la ausencia no es solo privación, también produce modalidades relacionales superfluas, historias desubjetivadas, espacios descarnados. Un no lugar es un lugar de paso. El habitar se opone a lo transitorio. El no lugar produce una subjetividad que va de ningún pasado a ningún presente, que tiene límites borrosos, que transita sin saber hacia dónde va. Los vínculos con los otros también son provisorios, superficiales, transitorios. Los patrones de conducta están homogeneizados y se reducen a un pequeño número de preceptos que se reproducen entre los que transitan por los no lugares. Es decir, en este último párrafo que menciona la autora, lo que plantea es, en principio en el primero hace una diferenciación muy breve de lo que sería un lugar y un no lugar, y en el segundo es como esta construcción de estos espacios o esta diferenciación que se establecen en cada uno de estos espacios incide en la constitución subjetiva y en el vínculo con los otros, ¿sí? Y sobre todo lo que plantea es qué tipo o qué modalidades vinculares aparecen en los no lugares, ¿sí? Fíjense que menciona estas relaciones superfluas, provisorias, transitorias, ¿sí? Como de alguna manera ese lazo con el otro es frágil. Recordemos lo que mencionábamos en
la plaquita anterior, que Marc Augé menciona que en la hipermodernidad proliferan cada vez más estos no lugares. Entonces podemos pensar que si cada vez tenemos mayor cantidad de estos espacios de circulación con estas características, bueno, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede con los modos vinculares que se van estableciendo, ¿sí? O que van proliferando también? Bueno, hecha esta introducción, vamos a acercarnos a el texto de lectura obligatoria que tenemos en esta clase, que es el de Escuelas y Pobreza de Patricia Redondo. Vamos a leer solo un capítulo. Sin embargo, el libro es súper recomendable y es muy interesante. Patricia Redondo es una autora argentina, doctora en Ciencias de la Educación. Y tiene otros libros también muy interesantes que yo se los dejo para que ustedes, por si les interesa conocerlos o leerlos. Y también Patricia ha sido en sus inicios maestra rural y tiene muchos libros donde relata y analiza esas experiencias que ha tenido. En el caso del capítulo del libro que nosotros vamos a trabajar, se trata de un trabajo de campo, de una investigación que se hace en una escuela ubicada en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Esta escuela está dentro de un asentamiento, ¿sí? Dentro de una villa. Y una de las cuestiones que ella intenta indagar en esta investigación tiene que ver con cuáles son las representaciones que tienen los niños, los docentes, las familias, en primer lugar, en relación a la escuela, a esta escuela en particular, y por el otro lado, cuál es la representación acerca del futuro, ¿sí? O en relación a la posibilidad de poderse imaginar un proyecto de vida, ¿sí? Sobre todo en el caso de los niños y niñas que concurren a esa institución. Entonces hace una serie de entrevistas y de observaciones a los niños, las familias y las distintas personas que trabajan en esa escuela. Y una de las cuestiones interesantes que plantea es que para esos niños y niñas la escuela se constituye como un único tiempo de infancia, porque las familias que envían a los niños a esta escuela están en situaciones económicas bastante adversas y esos niños tienen que, de alguna manera, hacer tareas domésticas de cuidado y diferentes actividades para sostener de alguna manera la economía familiar. Y entonces pareciera que ese momento que están en la escuela se constituye como el único espacio o el único momento en donde pueden ser como niños o niñas. Por el otro lado, ubica que se trata de digamos, la escuela parece como el último espacio de lo público, porque, digamos, a través del relato que hace, pareciera que no hay otras instituciones que estén en la zona, a salvo una iglesia que tiene un comedor, pero después no aparecen clubes de barrio o no hay programas que les ofrezcan actividades a los chicos, ¿sí? Pareciera que la escuela está bastante sola en ese ámbito. Entonces aparecen muchísimas demandas que de alguna manera intenta satisfacer, pero por supuesto que, digamos, por más que las personas que trabajan allí tienen muy buena predisposición, es bastante complejo poder satisfacer todas esas necesidades que aparecen en función a que la escuela está bastante sola en ese espacio, por lo menos desde lo que se observa en el libro, ¿sí? En una de las partes dice el agravamiento de las condiciones de vida de los chicos y chicas y las familias resuenan en forma inédita en todos los días en la escuela. En otro momento, en la página 91, habla de la condición humanizante de la educación, de la posibilidad de constitución de sujetos pedagógicos y de su emancipación en una cultura y en una cadena de generaciones, cuando habla acerca de la función sumamente importante que cumple esta escuela en la vida de estos niños. En otro momento dice que a partir de los 10 años
de alguna manera estos niños tienen que buscar modos de sobrevivir o de ayudar a la economía familiar, y estas estrategias se entraman y significan de modo diferente de acuerdo con el lugar que la escuela ocupa en sus vidas presentes y futuras. La trayectoria escolar les permite ocupar distintas posiciones respecto de los que se presentan como predeterminada por su condición de pobreza. Por ejemplo, en el caso de Cachito, que es uno de los niños entrevistados, dice que habla acerca de su futuro, ¿sí? En donde esta dimensión temporal, para él la escuela cobra sentido. Aprender ocupa en el mundo de sus representaciones la posibilidad de un futuro diferente, el presente que vive. Las imágenes de otros futuros posibles ligados a su escolaridad ubican el recorrido por la escuela como parte de una estrategia de proyección en el tiempo, ¿sí? Entonces aparece la construcción de otra posibilidad presente y futura depositada en el aprendizaje en la escuela y en el vínculo con sus maestros. Bueno, entonces, no tenemos que olvidar que esta escuela está inserta en un contexto social o histórico, ¿sí? Político, económico. Ustedes se acuerdan en la primera clase cuando veíamos esa serie de óvalos concéntricos y que dijimos que cuando pensáramos el desarrollo y la constitución subjetiva de este sujeto de la educación primaria, lo íbamos a pensar en un contexto determinado y que esas variables incidían en el desarrollo de esos niños y niñas y que esas variables era necesario conocerlas y repensarlas. Entonces, cómo estas crisis sociales y económicas afectan a las familias. En el caso que estamos abordando aparecen la cuestión de la desprotección, el abandono y la pérdida de derechos, ¿sí? El texto es muy interesante y bastante extenso. Nosotros estamos tomando algunas cuestiones solamente, pero una de las cuestiones que me parecieron como muy interesantes para poder pensar es en las diferentes entrevistas que hace en las personas que trabajan en la escuela, sea directivos, docentes, auxiliares, etc. Lo que nosotros vemos son diferentes intervenciones en lo real, diferentes acciones que se despliegan. Esto mismo les va a ocurrir o les ocurre a ustedes cuando en los talleres van a las escuelas a hacer esas observaciones. El punto es poder pensar cuáles son las representaciones que subyacen a esas acciones, ¿sí? Cuáles son las representaciones acerca de la infancia, de la educación, en este caso de la pobreza, que esto es algo que no está dentro de lo visible, es algo que de alguna manera tenemos que pensar o problematizar. En este caso vamos a tomar un acto, una acción que recorta la autora, que tiene que ver con abrir y cerrar o cerrar la puerta a los niños que están en las inmediaciones de la escuela, que están en la ruta, limpiando vidrios y demás, que son niños que podríamos pensarlo desde las trayectorias no encausadas que hablábamos en la clase 1, ¿sí? Son niños que algunas veces van a la escuela o solo van al comedor, ¿sí? Y hay diferentes posiciones acerca de cómo tratar o cómo vincularse con estos niños. Por un lado, algunas de las personas que trabajan en la escuela lo que plantean es que, bueno, en realidad habría que cerrar la puerta, que digamos, no deberían permanecer en la escuela, que podrían ir al comedor que está en la iglesia, y están como disconformes con que estos niños circulen por la institución. Por el otro lado tenemos otra postura que tiene que ver con abrirles la puerta, sentarse con ellos en el momento cuando están en el comedor o cuando concurren a la escuela, tratar de ver cómo están, de incluirlos en alguna actividad. Entonces, digamos, estos actos o estos observables nos dan cuenta de diferentes posturas o posiciones y diferentes concepciones que se tienen acerca de ese sujeto de la educación. Entonces, estas diferentes concepciones, dice la autora, modelan y organizan la mirada y las acciones sobre las infancias. Por un lado, aquellos que tienden a excluir o cerrar la puerta a estos niños, bueno, aparecen ideas que tienen que ver con la culpabilización de los sujetos, ¿sí? Hay, digamos que esta situación de pobreza o de exclusión tiene que ver con acciones que, digamos, tienen que ver con los sujetos en sí o sus familias, y entonces llevan a cabo actos que tienen que ver con la exclusión, ¿sí? Fíjense cómo
esta culpabilización de los sujetos deja de lado toda esta lectura del contexto social y político que estábamos mencionando y que vamos a ampliar con el texto de Sandra Carli, ¿sí? Como si las personas tuvieran absoluta responsabilidad por esta situación que les toca vivir, de exclusión, de pérdida de derechos y demás. Y por el otro lado tenemos las acciones que tienden a la inclusión, ¿sí? Que son acciones que tienen que ver con lo cotidiano, que quizás son pequeñas. Esta docente que se acerca, que decíamos en el momento del comedor, o la bibliotecaria que les busca cuentos a los niños y tratan de que permanezcan en la biblioteca, o que a uno de los chicos los ayuda a escribir una carta para su mamá. En el caso de otros estudiantes que el niño está muchas horas en la escuela y los diferentes docentes le plantean actividades, ¿sí? Pensemos que no hay, como decíamos antes, clubes o otros espacios para que estos niños circulen y de alguna manera la escuela intenta algo que tiene que ver con el cuidado, con la hospitalidad, con alojarlos. En otra parte del libro que ustedes no tienen como lectura obligatoria, plantea que esa misma escuela antes estaba a cargo de otra directora y de otro plantel docente. Y que ahí, en ese caso, había otras representaciones acerca de este sujeto de la educación y, digamos, más que ver con la idea de peligrosidad. Entonces estaban todas las ventanas tapiadas por temor a los robos, con lo cual no entraba el sol, eran bastante oscuras. Había bastante descuido en cuanto a la higiene. Una de las personas que estaba antes cuenta que la mesa del comedor se barría con la misma escoba que se barría el piso o la vereda, ¿no? Como toda una cuestión bastante como de destrato y de descuido por el otro. Entonces, bueno, este nuevo equipo directivo que llega a la escuela, digamos, saca esas ventanas que estaban tapiadas para que entre el sol, ya no se hace más esta práctica de limpiar con las escobas las mesas, la puerta queda abierta y permite que estos chicos que están en la ruta o que por ahí tienen estas trayectorias no causadas puedan acercarse, puedan vincularse con los docentes. Bueno, un montón de, de estrategias o de intervenciones. Si pensamos la escuela, el edificio es la misma. Ahora, la dinámica es muy diferente porque los actores tienen otras, o los agentes escolares tienen otras concepciones acerca de la infancia, de la educación y demás, y esto hace que esta institución o la dinámica que tiene institución sea muy diferente en uno u otro caso, ¿sí? Retomando lo que hablábamos al principio de la clase acerca de los lugares y los no lugares, bueno, podemos pensar que esta escuela con estas intervenciones y estas acciones que llevan a cabo los directivos y los docentes de, digamos, dar lugar a estos niños, alojarlos, pensar estrategias para que permanezcan en la escuela, acompañar sus trayectorias. Bueno, podemos pensar algo de la construcción de un lugar, ¿sí? Como algo que tiene que ver con la hospitalidad o con establecer lazos y un sostén con esos otros, con el otro, digamos. Y podemos pensar el no lugar como estos espacios de circulación de anonimato que mencionábamos, donde el vínculo con el otro es frágil, cuando aparece este descuido, ¿no? Es todas estas acciones que pensábamos en la gestión anterior de esta escuela. Entonces, de vuelta, estas intervenciones pueden estar, digamos, tender a la inclusión de estos niños y niñas, o por el otro lado, que tiendan a su expulsión. Entonces, uno de los conceptos, digamos, principales que vamos a tomar del texto tiene que ver con la potencialidad del vínculo pedagógico, es decir, la potencia que tiene este vínculo, qué es lo que digamos, podemos lograr o que podemos hacer en relación a acompañar y a sostener estas trayectorias escolares que hablábamos en la clase número 1. Entonces, en una de las partes dice algo como subvertir aquello que aparece como fatalmente predeterminado. Esta concepción se enlaza con la última, que dice provocar rupturas de las cadenas discursivas que se establecen entre niñez y condiciones de pobreza, marginalidad, peligrosidad y delincuencia, con su consecuente penalización sobre todo en los medios de comunicación, ¿sí? Es decir, muchas de las representaciones que circulan en los medios o en lo social tienen que ver con enlazar a los niños provenientes de estos barrios con la marginalidad, la delincuencia, la droga, la inseguridad y demás. Bueno, digamos,
Y pareciera como que ese es el destino, ven que dice destino predeterminado, ¿no? Como si no habría otros mundos posibles, otras posibilidades. Entonces tiene que ver con romper, con deconstruir esas cadenas discursivas, esos mensajes sí, que vienen les decía, de los medios, y poder pensar alternativas que tienen que ver sobre todo con la restitución del lazo social, es decir, la restitución con la comunidad, con la cuestión del sostén, del acompañamiento pedagógico que veníamos trabajando. Entonces, fíjense que dice, el lugar de la escuela adquiere más relevancia, más que por los contenidos que pueda transmitir, por la producción y la proyección del deseo por conocer y aprender que se inscribe en la vida de los alumnos. Piensen de vuelta a lo que hablábamos al principio de la clase, en esta correlación acerca del significado que se le da a la escuela y la posibilidad de pensarse un futuro, un proyecto de vida. Y una de las cuestiones principales es apuntalar este deseo de conocer. Esta cuestión nosotros la vamos a trabajar en la unidad siguiente, ¿sí? Lo que tiene que ver con este deseo y en sostener este deseo por parte de otros significativos que rodean al niño. Y las cuestiones en relación al sostén y el acompañamiento las vamos a profundizar con el texto de Perla Solmanovich que ustedes tienen, que se llama Contra el desamparo. Bueno, para finalizar vamos a retomar